Lo primero que tenemos que decir, que hemos dicho también cuando conocimos este proyecto de presupuesto, es que estamos ante un proyecto de presupuesto cobarde y miedoso. Más preocupado por el sostener el conjunto de la administración pública, tal y como lo denunciamos también con la enmienda a la totalidad, que por apostar por la reactivación económica, por el empleo y por el reforzamiento de los servicios públicos esenciales, es decir, por la educación, por la sanidad y por el bienestar social. Este proyecto de presupuesto no vale ni para Canarias y por tanto tampoco vale para los canarios. Es un proyecto de presupuesto que no cree en la capacidad de la economía y de la sociedad canaria. Este presupuesto ni apuesta por los sectores productivos, ni hace frente a los retos que tiene la sanidad, la educación y las políticas sociales para el conjunto de los ciudadanos de Canarias. Les confirmo también que dentro de esas 119 enmiendas tiene un montante, una distribución de cerca de 150 millones de euros del gasto presupuestario del 2015. ¿Cómo hacemos la redistribución a través de estas enmiendas? Pues un primer bloque dentro de esos 150 millones que van a los servicios públicos fundamentales, es decir, a apuntalar y a reforzar los servicios públicos fundamentales. Las 2/3 partes de estas enmiendas, de esos 150 millones de euros, van para los servicios públicos. Así, por ejemplo, para la sanidad hay enmiendas en torno a 30 millones de euros más de la propuesta del Gobierno. Para las políticas activas de empleo, cerca de 29 millones de euros más de la propuesta del Gobierno. Para la atención social, 28 millones de euros más. Y para la educación, 14,5 millones de euros más. En total, para los servicios públicos fundamentales, para los servicios públicos esenciales, en torno a 101 millones de euros que el Grupo Parlamentario Popular propone a través de estas enmiendas. Un segundo bloque es que esto es lo que tiene que ver con las enmiendas a los sectores productivos, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al turismo, a la industria, a la investigación, al comercio. Para ello, nosotros creemos que los sectores productivos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, son los fundamentales y los principales reactivadores de la economía. Son los sectores productivos los que apuntalan la economía, los que hacen el crecimiento económico y los que generan, en definitiva, empleo. ¿Y qué ha pasado en este gobierno desde que entraron a gobernar Coalición Canaria y el Partido Socialista, o desde el primer presupuesto hasta este proyecto de presupuesto? Que el primer presupuesto, por ejemplo, para los sectores productivos, el del año 2012, destinaba al Gobierno 242 millones de euros, y que este proyecto de presupuesto para el 2015, para aquellos sectores que generan economía, riqueza y empleo, han disminuido en torno a 17%. Eso significa 42 millones de euros desde el primer presupuesto de este Gobierno al proyecto de presupuesto del 2015. Y sí, efectivamente estamos ante el último presupuesto de este Gobierno, un Gobierno en retirada, un Gobierno integrado por dos fuerzas políticas que sobreviven en una crisis permanente, dos fuerzas políticas que han conducido a nuestra comunidad autónoma a los peores resultados de nuestra historia. De hecho, es tal el desorden que reina tanto en Coalición Canaria como en el Partido Socialista, que la última preocupación, tanto del Gobierno como de los grupos políticos que lo sustentan, son estos presupuestos. Es triste, pero es así. De hecho, tenemos un presidente que actúa como un verso libre, que amenaza a diestro y siniestro y que gasta el dinero de todos los canarios en sus conflictos. Y los consejeros, pues en desbandada, preguntándose qué va a ser de su destino político dentro de 6 meses. Desde luego, nadie en el Gobierno se pregunta qué va a ser de los canarios dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, y la respuesta está aquí, en estos presupuestos que hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta sus enmiendas. Porque, créanme,
Más allá de los presupuestos, el mayor problema que tiene en este momento Canarias es su gobierno. Desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos tanto a Coalición Canaria como al Partido Socialista que aplacen por un momento sus ansias de revancha, los ajustes de cuenta dentro de sus partidos y que sean capaces de pensar en los canarios, que sean capaces, en definitiva, y para ello les tendemos la mano, de llegar a acuerdos en esta Cámara para mejorar las cuentas públicas del 2015. Este grupo parlamentario ha presentado, y a ellas me voy a referir, 66 enmiendas de carácter económico. Para su financiación hemos planteado la baja presupuestaria de gastos relacionados tanto con el Gobierno como con el sector público autonómico, me refiero al aparato del Gobierno, que como todos ustedes saben, porque lo hemos denunciado en más de una ocasión, disponen, a diferencia de los servicios públicos y de la economía productiva, de recursos más que suficientes para cubrir sus necesidades, cuando no directamente sus pérdidas. Entre las enmiendas económicas vamos a destacar en el día de hoy 9 enmiendas. Por lo tanto, la primera que quiero destacar, la primera enmienda de esas 9, es la relativa a un plan de apoyo a la formación y a la contratación, tanto de desempleados de larga duración como mayores de 45 años o personas en riesgo de exclusión social. Este plan lo hemos dotado de 8 millones de euros e, insisto, está concebido para el rescate laboral de un volumen muy notable de desempleados que han agotado la prestación y que tienen, como es obvio, mayores dificultades a la hora de encontrar una oportunidad de trabajo. La segunda enmienda que quiero destacar de esas 9 es otro plan, un plan específico de empleo pensado por y para el tejido empresarial canario. Se trata de dar ayudas económicas directamente a la contratación en las pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Pues para fomentar la contratación. Se contempla un presupuesto inicial, o contemplamos un presupuesto inicial de 16 millones de euros. Y es que nosotros creemos y defendemos que solo de la mano de las empresas, de la economía real, es como se puede crear empleo y por lo tanto crecer. Otra de las enmiendas que quiero destacar es el fortalecimiento de la política de fomento, tanto de emprendedores y de autónomos en Canarias. Nosotros incrementamos con 4,5 millones de euros esa línea y evidentemente lo sumamos a los que ya consta en el proyecto de presupuesto. La cuarta enmienda de las 9 que estamos resaltando en el día de hoy, planteamos una aportación de 15,5 millones de euros y el objeto no es otro que saldar las deudas que tiene el Gobierno con el sector tomatero, la viticultura y los subsectores ganaderos de caprino y ovino. Les recuerdo que son deudas reconocidas y pendientes de abono desde hace 4 años, desde el año 2010. Para la industria, y sería la quinta de las 9 enmiendas que queremos destacar, proponemos un programa de fomento del sector industrial por importe de 8,9 millones de euros. Les quiero recordar que durante estos 4 años la industria ha sido la cenicienta de los presupuestos. Nunca hay dinero para la industria, aunque todos sabemos que uno de los sectores con más capacidad de crecimiento en la estructura económica autonómica es el sector industrial. Y también quiero recordarle que en estos últimos 4 años se ha perdido el 50% del empleo industrial en Canarias. La sexta de las enmiendas que queremos destacar tiene que ver con un mayor empuje a la política de renovación de infraestructuras turísticas en Canarias. Y por ello sumamos a la cuantía que ya está contemplada en el proyecto de presupuesto 4 millones de euros más para el 2015. Yo sé que no es mucho, pero está claro que la cantidad que se consigna en el actual proyecto de presupuesto es ridícula. 53 enmiendas a un texto articulado de apenas 80 artículos y disposiciones adicionales y transitorias, pues son muchas enmiendas. Y esas enmiendas, en cualquier caso, se refieren fundamentalmente a corregir errores, a reparar, en todo caso, carencias y, sobre todo, a adicionar elementos que, a nuestro juicio, incrementarían la transparencia de la ley de presupuestos. Me gustará
detallarles, a modo simplemente de ejemplo, algunas de esas enmiendas. Por ejemplo, la de crear en la Consejería de Hacienda un registro del personal directivo de todas las entidades del sector público canario, donde queden depositados los contratos, bien laborales, de alta dirección o mercantiles, de todos esos cargos que se integren en el sector público empresarial. Igualmente, que se cree y se elabore un plan de ordenación de recursos humanos de la Administración Autonómica y de todos los entes instrumentales y sector público, con el fin de que se sepa al principio de año y al final de año todas las vicisitudes que haya tenido precisamente el personal al servicio de la comunidad autónoma, sea en la Administración Autonómica, sea en el sector público. Que igualmente anualmente, al finalizar cada año, se pueda certificar de cada cargo directivo del Gobierno de Canarias las distintas retribuciones dinerarias que hayan percibido, los costes que la Seguridad Social haya significado, las dietas, gastos de locomoción, atenciones protocolarias, etcétera, etcétera, que se hayan generado por cada uno de esos cargos. Igualmente, pretendemos, por ejemplo, que se supriman los artículos 67 y 68 del proyecto de ley de presupuestos, porque nuevamente se vuelven a incrementar las tasas y los precios públicos vigentes en la comunidad autónoma. Y eso que hace muy poco tiempo, con la Ley de Medidas Administrativas, volvió a incrementarse. Pues bien, para el año 2015, el proyecto de ley vuelve a incrementar el conjunto de tasas y precios públicos de la comunidad autónoma.